¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Taza de Tres, dialogando para multiplicar ideas. El día de hoy estamos con un programa que, híjole, le tengo miedo. Yo creo que va a ser un programa complicado, sobre todo para Carlos y para Juan Carlos, pero antes de entrar de lleno al programa y platicarles de qué se va a tratar, quiero recordarles que no dejen de aportar para el reto Milagro. Estamos esperando sus aportaciones. Va a haber muchísimos premios, va a haber libros. Acuérdense que ya la del tequila dijo que también va a haber tequila, va a haber suscripciones, entonces no dejen de aportar, no solo por la rifa, sino por apoyar a los niños con cáncer. Y quiero saludar especialmente a mi alumna Melissa Adorada, que ya me dijo que nos está siguiendo, ya me dio algunas recomendaciones, entonces por supuesto que las estamos tomando en consideración, Melissa, y también a Josefina González y a Leobardo Muñoz. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlita, hola a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Es cierto que va a ser un programa muy interesante el día de hoy, ¿no? Vamos a referir a un subequipo, no sé cómo llamarlo, de fútbol, y ahorita el invitado nos explicará, ¿no? Pero, y precisamente por eso, con el permiso de ustedes y sin él también, este programa se lo quiero dedicar a mi compadre Lalo Benavides, que es atlista, ¿no?, de Hueso Colorado. Compadre, ahí te va este programa, a ver si ya con esto te decides, ¿no?, a suscribirte al canal de Taza de Tres. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Tocayo, hola Tocaya. Pues otro programa más y muy contento. Como dice Carla, seguimos con el reto Milagro. Acuérdense que si llegamos a 40,000 pesos, Carlos se va a poner la camisa del América, va a cantar el himno del América, va a apoyar el América. O sea, por fin se va a hacer un hombre de bien. Pero si llegamos a 40,000 pesos, posiblemente vendrán más sorpresas. Posiblemente yo tendré que hacer algo y Carla tendrá que hacer algo. Entonces, ojalá nos quieran apoyar. Y me siento muy contento por el programa de hoy porque nos acompaña hoy mi tío, mi padrino, el profe Eugenio de Obeso, quien acaba de sacar su libro, El fútbol y la pasión por Dios. Creo que es su cuarto libro. Y vamos a hablar un poquito de fútbol para ver si podemos lograr que tanto mi tío como Carlos ya entiendan que el América es el hit. ¿Cómo estás, padrino? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Un gusto el estar aquí con ustedes y a todo su numeroso público para hablar de fútbol y sobre todo que es un tema apasionante y más tratándose del Atlas, ¿no? Que realmente es un equipo con una gran tradición y una afición que es leal y que aquí estamos esperando algún día ser campeones, ¿eh? Me siento Pues como que ojalá, yo voy a ojalá ser Taza de Tres dure más que eso, que la espera. No creo, la verdad. siento que yo voy a ser el referee de todo esto. Entre Atlas, entre América y entre Chivas, híjole, no, bueno, no, se va a poner bien, se va a poner bien. Ahí tiro la mitad. Oye, padrino, para empezar, creo que este es tu cuarto libro, ¿no? Sí, así es. Los otros tres fueron exclusivamente de temas sobre fútbol. El primero fue 99.5 alternativas de táctica fija. El segundo fue sin técnica, no hay táctica. Y el tercero fue diferencia entre achique y pressing. Y ahora este último, pues el fútbol y la pasión por Dios. Entonces este es mi cuarto libro. Empecé con esta inquietud al sentirme Eugenio Coelho allá por el 2001 más o menos, y empecé con toda esta historia de andar escribiendo, ¿eh? ¿Y cómo nace entonces la inspiración para este libro? Me gusta mucho el tema de tratar de vincular un poco el fútbol con la pasión por Dios. ¿Cómo nace este libro? ¿Nos puedes platicar? Sí, cómo no. Mira, este libro, yo estando en Córdoba, en Argentina, se viene lo de la pandemia, entonces fue el aislamiento allá, fue muy riguroso, que empezó el 14 de marzo allá cuando llegamos al club, allí en Talleres de Córdoba. Ahí estoy como director de todas las escuelas de fútbol y nos dicen, váyanse a sus casas, ¿no? Entonces ahí regresé, un departamento bonito, chiquito. Dije, esto va a durar 3 o 4 días, no creo que pase más, pues. Pero estando solo se complica la cosa. Entonces empiezan a pasar los días y dije, así no la voy a librar. Entonces dije, ¿qué hago? Pues voy a escribir otra vez. Y bueno, pedí la computadora al club de esas de escritorio y entonces ahí empecé, hice todo un organigrama de actividades para pues yo mismo autodisciplinarme, porque sin salir, realmente yo nomás tenía una sola vez que podía salir los jueves a las 7 de la mañana a comprar víveres. Y si estás en otro país y si estás solo,
tienes que tener alguna actividad. Entonces, empecé a escribir, pero dije, bueno, ¿qué es lo que me ha mantenido siempre adelante, siempre con esa actitud de los fracasos, reponerme, como todos los hemos tenido, todos los problemas de la vida, natural de esta vida? Y dije, voy a darle la importancia que merece a Dios, ¿no? Entonces empecé a hacer, primero así escrito en pluma, analogía entre siempre el fútbol, y luego lo pasaba con Dios, y empecé a escribir. Fueron 106 días lo que tardé en hacer este libro, allá en Córdoba, en Argentina. Así es como surge. Pude regresarme en un vuelo de repatriación a través de la cónsul que se llama Galia, ahí en Buenos Aires, y a través de las gestiones que hizo el gobierno mexicano, porque habíamos varios mexicanos allá varados, estudiantes y gente que estábamos trabajando allá, y nos pudimos venir, afortunadamente y gracias a Dios, de regreso a México, y llegando aquí me dediqué a ver quién pudiera hacérmelo con todo el material que ya lo traía terminado. Así es como fue la historia de este cuarto libro, Juan Carlos. Suena súper interesante, y sobre todo, dame un ejemplo para entender cómo haces una analogía del fútbol con Dios. O sea, no, por más que lo trato de visualizar, no veo cómo. Sí, por ejemplo, en el fútbol está la táctica fija, ¿no? Que es cuando el balón está detenido. Y las expresiones de la táctica fija es el saque de manos, los tiros libres indirecto y directo. Y ahí doy ejemplos de jugadores, de grandes tiradores de tiro libre. Y luego vienen los tiros que recibimos nosotros en nuestra vida, ¿no? Esos tiros que a veces nos dan por la lujuria, por la ira, por la soberbia. Y hay que poner bien nuestra barrera, ¿no? Como en el fútbol. Pero la barrera de nosotros, ¿qué es? La oración, hacer las obras que ustedes hacen, que estaba oyendo al inicio, que me encantó, visitar a un enfermo, visitar al Santísimo. Esa es la barrera que hago la analogía, pues, de estar siempre atento, ¿no? A esas situaciones que nos pueden ocasionar que nos metan un gol. Esa es la realidad. Entonces, así, cosas así, ¿no? Otro ejemplo que te doy, por ejemplo, la FIFA hace siempre su equipo ideal, Gordon Banks, Messi, Maradona, Cruyff, etcétera, pero nuestro Señor Jesucristo también tuvo un gran equipo que fueron los apóstoles, y ahí me pongo a estudiar cómo murieron. Todos murieron martirizados, menos Juan, que se encarga de la Virgen María, y cómo vivían, y cómo fue su llamado, su conversión. Y la analogía, por ejemplo, si tú vas a ver un partido de fútbol, ves a un jugador, qué condiciones tiene, si es central, bueno, debe tener un juego aéreo adecuado, una buena técnica, lectura de juego, y así también los apóstoles tenían, por ejemplo, pata de elefante, porque tenían que caminar kilómetros y kilómetros, estómago de burro, porque pues lo que le daban se comían y que no les hiciera daño. Y así hacía siempre una analogía, ¿no? Wow, dos pasiones en un solo libro. Oye, padrino, padrino, tú como, por ejemplo, en esta reflexión que tienes, yo como católico, ¿cómo debo de jugar? ¿Al catenacho o abierto? ¿Sí me va a entender? Tú debes de jugar abierto siempre, porque ahorita estás en una edad en la cual tu fútbol debe de ser abierto, debe de ser muy asociado, debes de hacer muchas paredes. Fíjate, o sea, pásalo a tu vida, pues veo que tu familia está muy unida, están creciendo apenas, tienes que tener muchas asociaciones, tienes que tener mucha lectura de juego, tienes que tener mucha concentración, tienes que siempre estar atento a lo que viene, mucha lectura de juego y de vida. Yo te recomiendo un juego abierto. Eugenio, cuando Carlos, estaba explicando el tema del día de hoy, lo primero que me vino a la mente cuando hacemos esta analogía de Dios con el fútbol, a mí lo primero que me viene a la mente es Dios, obviamente, toda la dignidad, toda la pureza, pero por el otro lado, cuando pienso en el pecado, yo pienso en el América.
Oh, También que íbamos, dije, la primera mira, este referencia. cuate sabe reflexionar. A ver, dime. Todavía no hablo del Atlas, ¿no? Todavía no llego ahí. Bueno, fíjate que... Y vas... sí, se cayó, tronó. Hay que editar esta parte. Se me hace padre esto, ahorita que lo que le respondías a Juan Carlos, creo que todos generalmente siempre necesitamos esa asociación, ¿no? Esa asociación, pero en una confianza con el director técnico, en una confianza Así es. con las instrucciones que te da tu director técnico, que te dice vas a jugar así o debes de jugar así. Al final, cuando sales al campo, tú tienes la decisión de jugar como se te indicó o de jugar como te dé la gana. Y ahí es donde empezamos con las diferencias, ¿no? Con esas reglas que nos establece Dios nuestro Señor a través de la palabra, ¿no? Pero Así finalmente es. esa capacidad de decidir si lo sigues o si no lo sigues. Si lo sigues, tendrás algunas consecuencias. Si no lo sigues, también, ¿no, Eugenio? Así es. Y ahí hablo también de, por ejemplo, un entrenador debe de hacerlo complejo, transmitirlo en forma sencilla y que todos entiendan todo. Esa es una de las condiciones que debe de tener un entrenador, que se convierte en un líder positivo y no nada más con el poder de la alineación, sino que debe de ser un líder. Y así también nuestro Señor nos da las reglas claras. No hay de dónde te puedas esconder o hacerle la tangente o irte por acá y por allá, que son los 10 mandamientos. Cualquier acción del ser humano cae en los 10 mandamientos. Y como bien lo dices tú, Carlos, Él nos da el libre albedrío. Nos dice, mira, háganle así, háganle asado y te va a ir bien. Pero a veces uno dice, no, yo me voy a ir por acá. Y así es también como nos está yendo a veces, ¿verdad? O sea, entonces, y ya en el fútbol profesional, que también me ha tocado estar, el entrenador da ciertas instrucciones que son en la charla técnica y debe de tener la habilidad para darle a cada jugador las instrucciones precisas y el número de instrucciones. Porque hay jugadores que si le das de más, se confunden y no les alcanza, no les da el cuero, no les llega bien el tinaco, el agua al tinaco. Es la verdad. Entonces le dices tú tienes que marcar como lateral tradicional y debes de evitar que el extremo mande centros. Punto, y te lo va a hacer bien. Pero no le pidas que ascienda la línea de elaboración y que se azote, no te lo va a hacer. Así también a nosotros. Nos da unas ciertas indicaciones sabiendo que las vamos a poder cumplir. Y fíjense bien, yo soy mucho más grande que ustedes, pero siempre nos da lo que vamos a poder resolver. Y en los problemas más complicados que nos vemos, siempre hay una salida. Es decir, como luego dicen, aprieta pero no ahoga. Y así es en la vida y así es en el fútbol, ¿eh? Oye, padrino, en el tema, por ejemplo, ¿quiénes son? Voy a tomar como ejemplo 13 puntos. En la descripción de este libro, ¿qué entrenador tú tomas como referencia? ¿Quién se te hace a ti un marco de referencia como entrenador, como jugador y como, por ejemplo, santo o apóstol en específico? Por ejemplo, de entrenador, bueno, el que me dio la oportunidad en el Atlas, Bielsa. hagan una reverencia, por favor. Siempre que diga Atlas, hagan una reverencia. O sea, ¿ven? vamos Si es un empezando. hombre Lo que va a de pasar fe. es que vamos a Yo haría editar, menos, padrino. pero Cuando es que digas por Atlas, favor. No, vamos o sea, a ir cortando. Pero se nota no. que es un hombre de fe, le va al Atlas. Algún día. Totalmente, totalmente. Algún día va a pasar algo, ¿no? O sea, acuérdense, cuando diga Atlas, referencia. Bueno, el que me da la oportunidad es Marcelo Bielsa, en el Atlas, que empecé 6 meses haciendo copias nada más, yendo por sus hijas al kinder, cambiándole la llanta. Esa es la realidad. Hice una pasantía de 6 meses. Y después fue creciendo la amistad y bueno, luego fui a Vélez, luego fui a la selección argentina para el 2002, en fin. Yo lo pongo a él como referencia porque en el fútbol se da mucho el verso, el vamos para adelante, vamos a seguir trabajando, siempre el tiempo que sea nuestro aliado. Como no es una ciencia exacta, no es fabricar ninguna pasta dental, todo es muy relativo, muy de sentido común a veces, muy de estado de ánimo. Pero al conocerlo
al que considero que tenemos una amistad hasta la fecha, es muy trabajador. Entonces, lo que dice, lo hace. Lo veo que es muy analítico, es muy pedagogo, sabe la metodología de enseñanza, es distante, es muy desconfiado y es tu amigo cuando ya tiene una confianza en ti. Lo pongo de referencia a él porque además en el Atlas, ¿qué pasa cuando digo Atlas? ¿Qué pasa? ¿Qué deben de hacer? Porque Se edita. Por la gorra, quítense esa gorra tan horrible además. Pero bueno, ahí en el Tú déjatela, Atlas tocayo, tú déjatela. No, sí está bien. Es de Nueva York. marcó un parteaguas. ¿Por qué? Porque con él se trajo lo que fueron las visorías a nivel nacional, que había que ir 3 veces de menos a cada ciudad, a descubrir jugadores, hizo el selectivo de fuerzas básicas, que de ahí surge la generación 99 que jugamos la final en Toluca y se pierde en penales. Toda esa camada. Adiós a Jerry Estrada, ¿no? Hasta ahí llegó. Me quitan la inspiración. Así fue. Me Pueden estoy atillar penales al que no le sabe. Muestra latente de que fútbol... Pueden atillar penales al que no le sabe. Cabrón. Pero, o sea, la inspiración se me está yendo con estas interrupciones, por favor. Oh. O sea, no. Entonces, eso no ganan campeonatos, se les va la inspiración. Entonces, ese es como entrenador. Como jugador. ¿Por qué le decían el loco, padrino? Porque está. ¿Por qué le dicen? Porque está. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo nomás. Y te lo puedo, ahorita ya me río. Pero cuando me pasó, no me dio tanta risa. Estando en Vélez, se jugó en la cancha de Lanús. Íbamos ganando 2-0. Todo era felicidad. Todo era Disneylandia. Uno empieza a pensar, ay, vamos a cenar a todo dar. Un buen bife, en fin. Se pierde 3-2 con un resbalón de Sandoná, un central. Entonces yo manejaba el carro, un Peugeot color gris, me acuerdo, de Rosario a Buenos Aires, de Buenos Aires a Rosario, que era el regreso, 244 kilómetros, ¿no? Y ahí veníamos yo manejando y él serio, como una tumba, porque se perdió. Él cuando se perdía dejaba de comer día y medio. Es locura eso, o sea, para mí. Bueno, ahí vamos, en la carretera. Y dele más a prisa. No conozco, profe, no conozco la carretera, nos vamos a estrellar. Además necesita nafta, le dicen allá. Necesita gasolina el Peugeot y además tengo hambre, profe. No hemos comido nada en todo el día. No. Dele. No, vamos a llegar. Entonces llegué a la gasolinera. Muy bien, había un tipo Oxxo, pero en chiquito, o sea, muy limitadito. Entro a comprar 2 sándwiches, uno para él y otro para mí, y 2 jugos. Y cuando salgo, se había ido. me dejó. No es Entonces, cierto. Me dejó a media carretera. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Afortunadamente yo traía el dinero del equipo y entonces dije, ¿y ahora? Y le dije al de la gasolinera, ¿y ahora qué hago? No es de aquí, ¿verdad? Por el tono. Luego ya ves que Entonces me dice, bueno, pues vamos a ir, para eso te digo 11:30 de la noche, no creas que era de día. Y entonces le digo, ¿y ahora qué hacemos? No, pues vamos a parar a una línea de camión. Allá son los Chevalier. Y ya el de la gasolinera muy amable, para uno como eso de la 1 de la madrugada y me dice, pues aquí está este muchacho que lo dejaron. Aquí lo dejaron. Aquí lo dejaron. Lo dejaron por loco. Me cayó muy bien porque estuvimos platicando y me dice que es del Atlas, me gustan los colores. No te creas. Entonces ya... y eso ya no es parte de la y no me quiso cobrar. No me quiso cobrar el chofer. Entonces ya llegamos a Rosario, tipo 2:30 o 3 de la mañana, un taxi, y pues llegué a su casa donde yo llegaba ahí con él, en la Prida 2542, me acuerdo, ahí en Rosario, y toco, tac, tac, y abre la puerta todo, pues a las 4 de la mañana, y le digo, profe, me dejó, pásele. Y ya me dormí, y todo un día ahí en el cuarto, y nomás salía así
a desayunar. O sea, esa es una anécdota. No creo que sí. una gente Estaba mal. muy cuerda no te lo hace, pues hay que dejarte, bueno. Y Oye, como padrino, santo... no, dime. sí. Y como santo, yo me identifico mucho con San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, sí. Se me hizo un santo muy, a pesar de que era pariente y todo, se me hizo que él realmente lo siguió por ese amor a nuestro Señor, no por otra cosa, como todos los demás. Fíjate que la parroquia de Carlos y mía es San Judas Tadeo, ¿verdad? Correcto. Hace unos mira. Al párroco de ella, al padre Fren, hablándonos del Día de Muertos. De hecho, el padre Fren, el que vino hace 2 programas, es el párroco de San Judas Tadeo, incluso. ¿Lo alcanzan a ver o no? Sí, claro. Sí, claro. Oye, ¿y de jugador, padrino, quién? Todos menos Maradona. Además de Cuauhtémoc. El que Además de Cuauhtémoc. Maradona. No, todos menos Maradona. Ahí lo vimos en Talleres cuando fue ahí. Un gran jugador que Dios le dio ese don para jugar fútbol, pero hasta ahí, no más. A mí como jugador realmente como jugador y como calidad y como ser humano y como todo, ya murió el holandés Johan Cruyff. Wow. A ustedes a lo mejor no les tocó mucho. ¿Cómo? Pelé, ¿por qué no? Me tocó más ver a Johan. O sea, Pelé veo videos en blanco y negro y un gran jugador y luego después se dedicó a prepararse y todo. Pero así como jugador, lo que representó en esa naranja mecánica del 74, que para nosotros fue una sorpresa, el fútbol total, de que el defensa te jugaba de medio. Antes no era muy acartonado, el fútbol era muy esquematizado, y con ese mundial de la naranja, que no fue campeón, pero que todo el mundo lo recuerda, Johan Cruyff para mí. ¿Y qué tan cierto es, padrino, que el Barcelona de Pep Guardiola es como la siguiente revolución después del Holanda de Cruyff? ¿Es cierto? ¿Tú crees eso? Sí, yo sí lo creo. Fue se conjuntó todo, Todos jalaban para el mismo lado, y el gran mérito de Pep Guardiola es de hacer que funcione un vestidor con tanta figura y con tanto dinero que gana cada jugador. Ese es el gran secreto, pues. No, pero para mí sí, va a marcar una época. Va a ser difícil ver otro equipo, ver así con ese fútbol tan vistoso y efectivo, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Fíjate que a propósito de eso, Eugenio, a ver, ahorita que mencionas esta parte de las grandes fortunas que llegan a amasar los futbolistas, o incluso también los mismos directores técnicos o gente que está de los clubes relacionado con esto, ¿qué tanto esas riquezas, en tu experiencia, han apartado a las gentes del buen camino, del camino de Dios? Porque el Señor Jesucristo, en realidad, el ejemplo que nos viene a dar es, siendo el Hijo de Dios, teniendo todos los poderes, Él vino a servirnos. Él vino a dar esa guía. Y una de las grandes características es precisamente esa humildad que lo caracterizó. Entonces, ¿cómo este ambiente del fútbol puede llegar a ser grandes personas desde el punto de vista espiritual, o cómo puede llegar a perderse las personas en estos medios por los resultados, por el dinero, por todo esto, Eugenio? Sí, efectivamente es una industria. Ahí viene también en el libro parte de lo que representa ya la industria del fútbol, mucho más que la automotriz y mucho más que otras que creíamos que eran grandes industrias. Maneja muchísimo dinero, y al manejarse tanto dinero, pues le toca también al jugador, al representante, a los árbitros, a los directivos, a la gente, pues, que estamos en esto, que desgraciadamente a los formadores es a donde no nos llega. O sea, ahí hay esa situación que debíamos de resolver, ¿no? Pero, por ejemplo, tú vas a ver a un muchacho jugar, o vas a comprar a un jugador para un club profesional, y entonces ahora ya se ha dado mucho de ver si tiene habilidad, si tiene técnica, cómo está físicamente, cómo está de salud, porque vas a hacer una inversión. Pero también es muy importante el saber cómo vive, pues, ese jugador. Si sabes y ves que tiene una esposa
y luego tiene un amante en la cual va y se divierte, difícilmente va a no corromperse con el dinero que se gana y sobre todo tan pronto lo que se gana, ¿no? Entonces, muy jóvenes, ¿verdad? y sobre todo, ¿se acuerdan de César Andrade, el jugador ese del Atlas? Ese siempre lo recuerdo. Fue un 10 de noviembre del 99. César Andrade costó al club Atlas. Cuando diga Atlas, ¿qué era? No blasfemes, Era, Eugenio, de rodillas solo bueno. ante Dios. Bueno, entonces, Y el América. fíjate, y el América, Otro tú. mexicano. César Andrade costó 25 balones y 25,000 pesos. Es de San José Iturbide. Muy humilde, en cuanto apenas llegaban a fin de mes. Viene al Atlas y empieza a jugar. Empieza a hacerse titular. La Volpe de entrenador le da la oportunidad. Y de repente, de ganar nomás que te alcanzara para el desodorante y el camión, gana bien y le dan un Jetta color verde, me acuerdo. Pues ese mismo día, en la noche, sale de diversión, no controla, Fue de vago a Mariano Otero y Periférico. no controla el alcohol y bueno, tuvo el accidente que ya sabemos lo que pasó, le cortan la pierna, se acaba su carrera. Entonces, es muy importante las bases y los valores que viene de familia, porque si no, el dinero los echa a perder. Afortunadamente hemos mejorado mucho en eso. Yo sí siento que ya se ha mejorado mucho a los casos que se veían antes, ¿no? Que salían de la tierra y regresaban a la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuidaban su dinero, porque creían que siempre iban a ganar así como jugador. Y no es así, ¿eh? Sí, Sí, sí. lo que pasa es que es muy corto el periodo, pues, de un futbolista, ¿no? Y como bien dice, empiezan muy jóvenes, pues, en una edad muy corta, ganar mucho dinero no es bueno, como bien decía, pero además, sin las bases de cómo administrarlo, porque no son empresarios, ¿no? O sea, nada más No, reciben y no saben generar dinero. Entonces ese es el problema, que reciben, pero pues se lo gastan como lo reciben. Entonces no generan dinero y al ocurrir esto, cuando llegan a una edad y además terminan muy jóvenes, porque terminan que por ahí de los 30 y tantos, 40 años, a lo mucho, o antes. la bajada empieza, yo lo que he leído, habrá otras opiniones, la bajada del futbolista empieza a los 30 y va a ser más rápido, más lento conforme se haya cuidado, Sí, pero porque su estamos hablando entre herramienta 30 y 40 son su años. cuerpo. Pero entre Sí, 30 y no 40 años, más, híjole, todavía te no queda más. la otra mitad de vida casi, ¿no? Y entonces, si Sí. no administraste ese dinero, ¿ahora qué vas a hacer? Porque además es lo único que saben hacer. Y Entonces les luego cuesta otra mucho cosa, trabajo levantarse. nomás jugaron al fútbol, Sí, no estudiaron. O sea, no sí, sí, sí. estudiaron. Ahora, Y entonces, qué tan cierto, padrino, es el tema de que, por ejemplo, Vergara con Chivas trató de generar ese cambio? Yo sé que sí, en Atlas, y a mí lo que me preocupa serán dos preguntas. Uno, ¿qué tan cierto o qué tan productivo viste el proyecto de Vergara? Que no sé cómo esté ahorita. ¿Y qué tan cierto es que las fuerzas básicas, por ejemplo, en Atlas y demás, que eran básicas, también, o sea, elementales, se han perdido para este tema de la educación del jugador? sí, exacto. Jorge Vergara para mí fue un gran empresario, se arriesgó y es mexicano y hay que hablar bien de los mexicanos. Y él puso Educare, el que está ahí pegado ahí para que estudiaran. Y él trajo a Johan Cruyff, ¿te acuerdas? Y los puso a entrenar 2 y hasta 3 sesiones para tenerlos ocupados a los muchachos jugadores de primera división. Y lo tronaron, le hicieron grilla y vámonos. ¿Por qué? Porque creemos que con 2 horas y media de entrenamiento es suficiente y no es así, no es así. ¿Por qué crees que son las concentraciones? Para que no se te vayan y se emborrachen, o sea, esa es la verdad. Allá en Europa llega cada jugador trajeado a tal hora al estacionamiento del estadio y vamos a jugar. Las fuerzas básicas de Atlas, en un momento tuvimos un jugador de menos en cada equipo de la primera división. Y ahora no veo a ninguno que tenga las condiciones para estar jugando en primera división. A lo mejor es un juicio muy crítico, pero me doy cuenta de
de los conceptos que todavía no los tienen bien asimilados, y veo a un equipo, el último contra Puebla, que se jugó una lástima de equipo. No se dan cuenta que la afición del Atlas ya fuera de onda no es es blanco o negra. O sea, si le das, te da todo, y si no le das, te maltrata, pues no son término medio. Y en las Chivas también trajeron y traen jugadores, y a mí me gustaría que las Chivas estuvieran mejor, porque nos conviene como negocio de este circo de 3 pistas que es el fútbol. O sea, es mejor que estén bien las Chivas a que no estén bien. ¿Por qué? Porque es la representación de los mexicanos, tienen más la complicación de que pueden contratar nada más mexicanos. Pero sí, las fuerzas básicas, yo en un tema que me invitaron dije, ¿son fuerzas básicas o básicas a fuerzas? Porque realmente no sé para qué tanta inversión se hace si luego traes a 6, 7, 8 jugadores de fuera. Eso es lo que a veces no me explico, ¿no? Oye, Eugenio, en resumen, ya perfilándonos a cerrar nuestro programa del día de hoy, ahorita te escucho y también me vienen a la mente los boxeadores, ¿no? Que es algo también muy similar en esta parte que comentamos que pasa con los futbolistas. Pero con toda la experiencia que tú tienes, con toda la intención y la espiritualidad que te llevó a escribir este libro, que aprovecho para recomendarlo a nuestros amigos, yo creo que como los que hemos tenido aquí también, no se lo pueden perder. Tomando en cuenta toda esa experiencia de vida, Eugenio, a ese muchachito, ¿no? Adolescente o ya pasando un poco esta etapa también, que le gusta el fútbol, que entrena, con que incluso piensa en no estudiar porque quiere dedicarse al fútbol, ¿qué recomendaciones le harías tú a él y a los papás o a los adultos que están alrededor de él para efectos de que no sucedan cosas motivadas por estos vacíos, digo yo, espirituales, ¿no? Como el caso del jugador del Atlas de César, que se comentaba, y otros tan conocidos que se pierden? ¿Qué recomendaciones o consejos les darías a ellos y a sus padres para que no se pierdan, para que finalmente puedan realizar un propósito de vida, pero que no se desvíen del camino propuesto por Dios? Sí, exacto. Yo aquí todavía lo recomiendo actualmente. Por ejemplo, allí en Córdoba, el que no estudiara no podía estar en fuerzas básicas. O sea, tienen que estudiar. Eso de que déjame un año, papá, para dedicarme al fútbol, no les hagan caso. Es lo que yo siempre les digo a los papás. Siempre les digo a los papás que trataremos de dar la verdad de la situación, de condiciones y de habilidades del muchacho. O sea, a mí no me gusta decir lo que quieren oír los papás, porque hay niveles como en todo. O sea, puede ser el goleador de la Liga Sacachispas 2000, pero ya entrando a una competencia, a un club organizado donde hay una estructura, no le alcanza a lo mejor al muchacho. Otra cosa que yo inmediatamente me doy cuenta es de los padres de familia, que quieren ver en el hijo la afore de su salida económica, de resolver sus problemas económicos, y no. Lo importante en esos casos es separar a los papás, separarlos, también con el área del club que hable con ellos. ¿Por qué? Porque a veces los papás interfieren en las decisiones del club por los propios intereses que ven en su hijo. No hay papá que no vea que su hijo es Messi. Entonces tienen que ser más objetivos los padres. Entonces lo que yo siempre les digo, va de la mano, tiene que ser un buen estudiante, arriba de 8 de promedio, porque tienen tiempo, porque se los permite, y ahorita hay muchísimas oportunidades y facilidades de estudiar. Entonces, y siempre hay que hablar con la verdad, pedirle a Dios que nos dé las palabras adecuadas para no herir al muchacho, para no marcarlo de por vida, pero decirle que realmente no le alcanza para jugar al fútbol a nivel profesional, pero que siga jugando, que siga divirtiéndose, porque el deporte, como lo digo aquí en una de las partes del libro, el fútbol cambia vidas, ¿no? Y si durante su trayecto está entrenando, está siendo disciplinado, cuando sea adulto va a ser disciplinado, va a ser fiel con la novia, va a tener ciertos principios, que es lo que el club trata
o tratamos de, cuando llegamos a algún club, de implementar todo esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias, Eugenio. De nada, Carlos. La verdad es que, bueno, yo me quiero quedar con esto. Dios nos pone el pase a gol para tener una vida feliz, una vida plena, ¿no? Tú decides si lo anotas o no, ¿no? No, Entonces, salió filósofo el amigo. Oh, bueno, así somos los Para ser Chiva me parece que está demasiado elevado el tema. Fue demasiado, ¿verdad? Se le va. Sí. Bueno, ya, ¿cómo contestaría un americanista ante un ataque de esa magnitud? Se pondría Fíjense, una falda. algo malo ha de tener el fútbol porque No, genera problemas, genera odios entre los... Se la han pasado mentando madres y lo peor de todo es que mis primos, tanto Eugenio como Juan Pablo, van a la América también. O sea, no, no entiendo. ¿O no es cierto, padrino? Sí, por eso nomás les mando mensaje, ya no los mejoramos las generaciones. Dios nos ilumine, Eugenio. Así es. Eugenio, muchísimas gracias. Para mí fue un placer placer escucharte. La verdad es que, además de divertido, me encantaron las reflexiones. De verdad, me gustó muchísimo. Seguramente los que nos están escuchando también. Pero déjenme decirles, se llama Eugenio Carlos. Entonces no puede ser que hoy es taza de 4 Carlos. O sea, 4. Hoy Carlos, Juan Carlos y Carla. ¿Qué tal? Un programa mejor no podía haber. No, muchísimas gracias por eso. Gracias. Recordarles a todos ustedes, amigos, el aportar para el Reto Milagro. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos dando opciones. Seguramente les traemos sorpresas para el 2021, ¿no? Vamos a continuar con este programa, no creen que se van a deshacer tan fácilmente de nosotros, pero justamente vamos a darle un giro a raíz de los comentarios que nos han hecho. Les aseguramos que leemos todos los comentarios y las observaciones y ya tenemos diseñado un giro que van a ver en Taza de Tres. Muchísimas gracias a todos ustedes. Juan Carlos. No, pues muchas gracias. Sobre todo me da mucho gusto que el programa me permita volver a tener un acercamiento con mi padrino. Llevaba años sin platicar con él. Exactamente, eso te quería decir. La verdad es que me da mucho gusto platicar contigo, padrino, porque creo que hemos estado separados, pero qué bueno que tenemos este pretexto. Yo sé que con esto vamos a poder platicar más y estar más en contacto, y creo que esto va a ser algo muy importante. También comprometerte, padrino, a que este libro forme parte también de la rifa de... ¡Órale! Voy a dar 1 o 2 libros para la rifa al programa al Reto Milagro. La idea es que en enero, acuérdense, vamos a hacer una rifa y vamos a estar dando regalos a la gente que amablemente deposite a la causa de los niños con cáncer, ¿no? Entonces, ¿a dónde los llevo los libros? 2 libros. ¿A dónde? Ahí con mi papá. Bueno. Órale. ¿Te parece? Está bien. Cuenta con ellos. Te quiero agradecer mucho, padrino, por estar con nosotros. La verdad fue una plática muy amena. Están creciendo los premios, no dejen de aportar para los niños con cáncer. Y además, de verdad, sí quiero ver a Carlos con la camiseta del América. Así es que eres sigan una aportando. Sigan aportando. Una persona. Muchísimas gracias y síganos en Taza de Tres Facebook, en Taza de Tres YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.